Persiguiendo el Jade, capítulo 154. Yubauer era demasiado sensato. Cuando Fanchanyu le dijo que debían representar una farsa para engañar al anciano mayordomo de la familia Sui y lograr que confesara, asintió de inmediato, dispuesto a cooperar. La mazmorra era lúgubre y oscura. Fanchanyu no dejó que Channing lo siguiera adentro y le indicó a Siegui que le entretuviera en la mansión por un rato. Para intimidar al anciano mayordomo, Sichan ordenó que vistieran a Bauer con ropas ensangrentadas y andrajosas. Le pintaron el rostro pálido y ceniciento con pasta de disfraz e incluso le añadieron algunas cicatrices de aspecto realista. Cuando Sichan llevó a Bauer de vuelta al calabozo, el viejo mayordomo se agitó muchísimo, agarrando con fuerza los barrotes de la prisión y su rostro arrugado se contrajo de angustia. Joven amo, ¿qué le ha hecho al joven amo? Yubauer permanecía de pie fuera de la celda, cubierto de heridas, con los ojos hundidos y vacíos como si hubiese sufrido graves abusos. Sichan estaba de pie detrás de él con las manos entrelazadas a la espalda. La luz de los apliques de la pared proyectaban sus sombras sobre Bauer, envolviéndolo por completo. En la penumbra de las mazmorras, el bordado dorado oscuro de su túnica brillaba tenuemente ante la luz, y sus refinados rasgos se tornaron gélidos. ¿No te importó cuando desollamos a tu nieto? Me pregunto si tu boca permanecerá igual de cerrada cuando comencemos a cortar la carne de este niño. Al oír esto, Yubauer tembló inmediatamente en respuesta. Sus grandes ojos oscuros se llenaron de auténtico miedo. El viejo mayordomo se desplomó de rodillas, sollozando descontroladamente contra los barrotes de la prisión con voz temblorosa por el dolor. No le hagan daño al joven amo, no lo toquen, confesaré todo lo que quieran saber. Tras intercambiar una mirada con Sichan, Fanchanyu interrogó al anciano mayordomo. Hace 17 años, cuando Wei Qilin, el enviado general de la pacificación bajo el mando del general Shansan, llevó el Tairgeitili a Chonzhou para movilizar tropas, ¿por qué Chonzhou se negó a enviar refuerzos? El llanto del anciano cesó bruscamente al oír eso. Alzó los ojos envejecidos para escudriñar a Fanchanyu. La expresión de Fanchanyu se tornó severa. Respóndeme. Si rápidamente chascó su látigo. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te dio la audacia para mirar fijamente al general? El látigo fue controlado con precisión, lo suficientemente doloroso como para lastimar, pero no para herir gravemente. Al soltar la espalda del viejo mayordomo, el dolor punzante lo hizo temblar incontrolablemente. Bajó la cabeza sin atreverse a levantarla de nuevo, murmurando casi instintivamente: «No sé qué es eso del taller o movilización de tropas. ¿Cómo podría un viejo como yo saber esas cosas?» Fanchanyu frunció el ceño profundamente a punto de hablar cuando Sichan lo interrumpió. «Sigi». Sigi agarró inmediatamente a Yubauer y lo arrastró fuera de la celda hasta la cámara de tortura. Desde su posición privilegiada, el viejo mayordomo pudo ver claramente las jaulas de hierro que tenían varios perros sedientos de sangre. Los barrotes manchados de sangre oscura seca, tras un grito espeluznante de Bauer, arrojaron un trozo de carne ensangrentada a las jaulas, provocando a que los perros se lanzaran al ataque en frenesí. La sola visión hizo que este viejo mayordomo vomitara violentamente y gritó con voz ronca: «Dejen de cortar, deténganse, confesaré todo». Sichan miró fríamente al anciano que se arrastraba y vomitaba como un insecto con voz lenta y pausada. «Escucha bien, viejo tonto, el hecho de que te haga estas preguntas significa que ya sé mucho. Lo que pregunto puede que no sea lo que desconozco. Si te atreves a mentirme, aunque sea una vez solo, perecerá la escoria que queda de tu familia, sí, sino que tu nieto será despellejado vivo y dado de comer a los perros». El rostro del viejo mayordomo estaba pálido como papel. Se prostraba repetidamente mientras lloraba. Este viejo sirviente no se atreve más. Solo entonces Sichan preguntó lentamente: «Entonces dígame, ¿por qué en Chauzhou no
envió tropas hace 17 años. El anciano mayordomo temblaba con los labios agrietados y casi sin color y dijo: el enviado general de la pacificación, Wei Qilin, llegó a Chonzhou con el libro de registro del tigre y la carta personal de Wei Yan, pero el príncipe afirmó que el libro de registro del tigre era falso. El príncipe comparó las dos mitades del libro delante de los soldados de Chonzhou y no coincidían en absoluto. El príncipe sospechaba que Wei Yan tenía malas intenciones y quería capturar a Wei Qilin para que Wei Yan rindiera cuentas. Las expresiones de Fan Chanyu y Zichen cambiaron drásticamente. Por eso parecía que Wei Yan sí había sido un traidor en aquel entonces, atreviéndose incluso a falsificar el registro del tigre. Pero Zichen rápidamente dijo: estás mintiendo. El registro del tigre de Wei Yan le ordenó a Wei Qilin que trajera a Men Chuyan en Chonzhou. Era auténtico. ¿Por qué iba a ser falso el registro de Chonzhou? Ordenó fríamente. 11. Pronto el sonido de una cuchilla cortando carne volvió a provenir de la cámara de torturas, y Yu Baoer gritó pidiendo a su madre, y otro trozo de carne ensangrentada fue arrojado a la jaula de hierro para que los perros se pelearan por él. La madre y el hijo que sustituían a Yun Qiancan parecían haber sido traídos también para presenciar la tortura. Sus gritos histéricos se unieron a la cacofonía de los desgarradores alaridos de mujeres y niños, llenando la mazmorra y rechinando los tímpanos. El viejo mayordomo se postró frenéticamente en el suelo hasta que le sangró la gente, gimiendo: no corten, no corten. Este viejo sirviente dice la verdad. Solo hay un mayordomo en la casa del príncipe y no sé mucho. Después de que Wei Qilin fuera capturado con vida, escapó poco después. Luego llegaron las noticias de la derrota de Jinzhou, seguidas de la corte imperial, culpando al viejo general Men por la pérdida, atribuyendo la caída de Jinzhou al fallo del transporte de grano. El viejo mayordomo lloró amargamente. Solo entonces el príncipe se dio cuenta de que Wei Yan había venido con el registro del tigre para movilizar tropas y aliviar la grave crisis de Jinzhou, pero el príncipe no podía estar seguro de antemano de que el viejo general Men hubiera ido realmente a Louchen. Aunque existía la carta personal de Wei Yan, ni siquiera había un decreto imperial, y el registro del tigre para la movilización de tropas era falso. ¿Cómo podía el príncipe actuar con tanta imprudencia? Tras la caída de Jinzhou, el príncipe, lleno de remordimiento, dirigió rápidamente a sus tropas para establecer defensas en las ciudades aledañas, deteniendo el imparable avance del ejército de Yue del norte. El príncipe tenía la intención de declararse culpable ante la capital una vez que se estabilizara la guerra, pero poco después el palacio del este se incendió y el príncipe heredero y la princesa heredera murieron calcinados. La príncipe consorte y el joven amo mayor perecieron, y el rostro del joven amo quedó medio quemado. En ese momento el viejo mayordomo se afligió aún más. Sus palabras rebosaban de angustia. El príncipe heredero murió, el 16º príncipe murió, y el palacio oriental se incendió repentinamente. ¿Cómo podía el príncipe no comprender que la princesa consorte y el joven amo mayor habían quedado atrapados en el fuego cruzado de la lucha de los príncipes por el trono? Si era realmente cierto lo que afirmaba la carta de Wei Yan, el difunto emperador quería proteger Jinzhou y salvar al 16º príncipe, recurriendo así a esta medida desesperada de enviar al viejo general Men a Louchen y ordenar al príncipe que transportara el grano. ¿Por qué usar un falso registro de tropas para movilizar el ejército? ¿O acaso alguien con segundas intenciones manipuló el registro impidiendo que el príncipe se atreviera a enviar tropas y provocando la tragedia de Jinzhou? Fan Chanyu sintió que sus extremidades se enfriaban a medida que escuchaba y su mente se nublaba y confundía. Preguntó: ¿cuándo la corte imperial concluyó el caso y culpó al general Men de la derrota de Jinzhou? ¿Acaso el rey de Chanxing no consideró revelar la verdad? El anciano mayordomo, con los ojos empañados en lágrimas, dijo: en aquel entonces el príncipe aún no había recibido el título del feudo por sus méritos al detener el avance hacia el sur de los Yue del norte.
Aunque había sido nombrado general, ¿con qué podía luchar contra el cerebro detrás de todo esto? Si Waikili todavía hubiera estado en manos del príncipe, tal vez habría habido un testigo que pudiera declarar contra Wei Yan, pero en la capital negó rotundamente haber enviado a nadie a Chonzhou para movilizar tropas. Incluso la marcha del viejo general Men en Luchón fue descartada como una ambición vanidosa, sin ninguna prueba. ¿Cómo el príncipe podría revelar la verdad al mundo? Entonces, ¿fue Wei Yan quien intercambió el registro del tigre en Chongzhou? Había conspirado en secreto con consortes imperiales y orquestado las muertes del príncipe heredero de Zhengli, del 17º príncipe, todo ello para monopolizar el poder. La razón por la que Wei Yan quería dar caza a sus padres era porque eran testigos que podían declarar contra todos sus crímenes. Aunque esto llevaba tiempo especulando sobre diversas verdades, cuando finalmente se revelaron, Fan Chanyu sintió un dolor sordo en la cabeza. Una escalofriante sensación de asfixia la invadió, dejándola demasiado débil para gritar de alivio. Inconscientemente, Fan Chanyu dio un paso atrás. Chen la sujetó por la muñeca. El calor de su palma se filtró en su piel helada, apenas logrando estabilizarla. El aceite de la lámpara de la hornacina parecía que casi se había agotado. El brillo de la mecha se derrucía al tamaño de un frijol, sumiendo la mazmorra en sombras aún más profundas. La luz tenue amarilla delineaba el atractivo perfil de Chen, con la muñeca de Fan Chanyu entrecerrada. Sus largas pestañas no revelaban emoción alguna en su rostro, una calma inquietante. Según usted, Chan Xinguang se mantuvo oculto en Chongzhou durante años antes de revelarse todo para derrocar a Wei Yan. El anciano mayordomo asintió. En efecto, la mitad del deseo de toda la vida del príncipe era precisamente este. Si Chen insistió, los rumores que vinculaban a Wei Yan con la masacre de Jinzhou también fueron difundidos por Chan Xinguang. El viejo mayordomo murmuró sí, con dificultad, y luego suplicó: Marqués, he respondido a todas sus preguntas con sinceridad. Por favor, perdone al joven amo, el último de su linaje. Chen alzó lentamente la vista con una mirada gélida. Por ahora aceptaré lo que has dicho como cierto, pero el general del estandarte de la nube te contó antes que es innegable. El joven amo mayor al que tu familia Sui protegió por 17 años no era el hijo de Sui Tuo, sino el hijo mayor del príncipe heredero llevado clandestinamente dentro de una cigarra dorada que mudaba su caparazón. El viejo mayordomo quedó paralizado, con el rostro curtido por el sol, inexpresivo por la sorpresa y la confusión. Chen continuó con calma. Si la familia Sui fuera tan leal e inocente como usted afirma, ¿por qué la princesa heredera eligió a su familia entre todos los nobles presentes en el banquete del Palacio Oriental para dar refugio al hijo del príncipe heredero? Y cuando el hijo del príncipe heredero asesinó sin vacilar a la consorte de Chan Xinguang y Sui Yuanqing, ¿mostró acaso alguna gratitud hacia la familia Sui? Su mirada desprovista de malicia pero escalofriante se fijó en el viejo mayordomo, que temblaba como una hoja, con lágrimas y mocas corriendo por su rostro. Realmente no sé nada de lo que dices. Chen apartó la mirada y dijo con frialdad: piensa bien, ¿qué más has olvidado del pasado? Después de todo, el joven amo mayor al que juraste lealtad usó la familia Sui como trampolín para colocar a Wei Yan, y ahora se apoya en la familia Li para disputar el trono. Con la caída de Wei Yan, todos pueden regocijarse, pero toda la familia Sui fue sacrificada en sus intrigas. ¿Dices lealtad a la familia Sui? ¿Acaso no quieres venganza? El viejo mayordomo quedó completamente atónito ante las revelaciones. Había creído sinceramente que las afirmaciones de Fan Chanyu eran parte de un plan de Shao Tsung para engañarlo.
Ahora que había confesado todo lo que sabía y escuchado las palabras de Sitchen, su rostro envejecido no reflejaba más que desolación y una profunda y vacía confusión. Sitchen no pasó por alto el más mínimo cambio en la expresión del anciano. Al ver que no parecía recordar nada más, tomó la muñeca de Fan Chanyu y la condujo fuera del calabozo a paso pausado. El viejo mayordomo, como si acabara de recobrar la conciencia, se arrodilló en la celda y rompió a llorar desconsoladamente. La expresión de Fan Chanyu era igualmente seria. Fuera de la celda estaba la sala de interrogatorios. Yu Baoer y Xie Ziyi permanecían en los puntos ciegos de las celdas contiguas, mientras que una bandeja sobre la mesa contenía trozos de cerdo recién cortados y ensangrentados. La carne que habían echado antes en la jaula del perro lobo había sido cortada de esa misma bandeja. Yu Baoer solo estaba imitando gritos de agonía. La madre y el hijo, encarcelados en la celda contigua, al igual que el viejo mayordomo, solo podían ver la jaula del perro lobo desde su posición. Al oír los gritos de Yubaoer y ver al perro devorar carne ensangrentada, creyeron que lo estaban despellejando vivo y gritaron de terror. Cuando Yubaoer vio a Fan Chanyu, inicialmente se acercó para saludarla, pero dudó al ver su expresión pálida, se detuvo en seco y la llamó suavemente tía Shanggu. Fan Chanyu asintió con dificultad. Has trabajado duro, Baoer. Ve a buscar a Changning para que juegue por ahora. Yu Baoer se dirigió una mirada inquieta a Fan Chanyu y luego a Chen, que estaba a su lado, antes de seguir finalmente hacia Siji, fuera de la mazmorra. Incluso después de todo este tiempo, Fan Chanyu seguía sintiendo una opresión en el pecho. La sala de interrogatorios estaba amueblada con una mesa de té y una silla de gran tutor. Se sirvió una taza de té frío y bebió de un trago, sintiendo que sus emociones se calmaban un poco. Cuando fue a tomar otra taza, Chen le puso la mano encima sin soltar la tetera. Chanyu, dijo con voz baja, cubriendo completamente la mano de ella con la suya como si le ofreciera apoyo. Si te duele, llora. Desde el momento que supo la verdad sobre la fallida misión de rescate de su padre hasta ahora, Fan Chanyu se había mantenido serena, aunque su rostro se había vuelto notablemente más pálido. Alzó la mirada hacia Chen con los ojos, aunque algo enrojecidos, aún sin derramar lágrimas. Mi abuelo y mi padre fueron víctimas de una injusticia, dijo, antes que le faltaran pruebas para afirmarlo con tanta certeza y convicción. Ahora podía. Su voz era tensa, pero Chen sintió un pinchazo inexplicable en el pecho. La estrechó con fuerza entre sus brazos y dijo: lo siento. Lamento que, a pesar de soportar cargas no más ligeras que las suyas, se haya visto obligada a soportar tanto sola antes de ver que saliera la verdad a la luz. Fan Chanyu contuvo el ardor en sus ojos, apretando los puños a sus costados. Limpiaré los nombres de mi abuelo y mi padre de la deshonra que han cargado durante 17 años. Desde el momento en que supo sus orígenes no pudo dejar de pensar en ello ni un instante. En aquel momento no tenía pruebas, y una y otra vez se habían dicho a sí misma que, por difícil que fuera, seguiría recorriendo ese camino. Ahora, con pruebas irrefutables que confirmaban lo que siempre había creído, había dado un paso gigante hacia ese objetivo. Sin embargo, la avalancha de emociones la dejaba dolorida. ¿Cómo se atreve? Wei Yan, movidos por sus propios deseos egoístas, había manchado el nombre de su abuelo durante 17 años. Si ella no lograba limpiar el nombre de su abuelo, él seguiría siendo un traidor para siempre. Incluso siglos después, la gente seguiría señalando con el dedo su legado. Ese era el alma leal que había luchado por el Gran Jin durante la mayor parte de su vida. En aquel entonces, como Chan Sin Wan no se había atrevido a hacer público el asunto, Wei Yan hizo la vista gorda, permitiendo que sus padres escaparan y vivieran escondidos durante 17 años. Ahora que Chan Sin Wan se había revelado y había vuelto a
a relucir los sucesos del pasado, Wei Yan temía que sus padres se presentaran como testigos, así que no escatimó esfuerzos para que los mataran. Fan Chanyu rara vez perdía el control de sus emociones, pero en ese momento sintió claramente el odio y la rabia que le invadían, como caballos salvajes que se desbocaban, corriendo por sus venas, agitándose entre sus huesos y haciendo que sus nudillos crujieran audiblemente. La mano de Si Chen sobre su espalda no se aflojó ni un ápice mientras decía: «Esta es tu venganza y la mía también». No es exactamente cómodo, pero es mejor que la comodidad. Fan Chanyu respiró hondo, reprimiendo con esfuerzo las violentas emociones que bullían en su corazón y lo miró. «¿Qué piensas hacer?» En ese preciso instante, Xie Ziji entró apresuradamente en la mazmorra con Yu Bauer y Chang Ning con una expresión de pánico inusual en él. Al verlos abrazarse no tuvo tiempo de retroceder y solo bajó la mirada rápidamente. «Maestro, malas noticias. La guarnición de los 5 ejércitos ha rodeado la residencia Xie». Cuando Xie Ziji entró con los niños, Fan Chanyu inmediatamente se distanció de Si Chen, pero ante la noticia no tuvo espacio para la vergüenza. Solo un leve gesto en el frente. ¿Atreverse a rodear abiertamente la residencia Xie? Si no fue por orden del emperador, entonces alguien debe estar rebelándose, temiendo Si Chen que pudiera interferir y por lo tanto atacándolo primero. Ella miró a Si Chen, pero él no mostró sorpresa. «El gran tutor Li se está precipitando». Con calma le indicó Xie Ziji: «Toma a los 2 niños y sal de la ciudad primero por el pasaje secreto». Luego se volvió hacia Fan Chanyu. Él arqueó una ceja y su espíritu indomable y fiereza eran innegables. «Soy una general que se abrió camino a la fuerza en el campo de batalla. Ellos también son mis enemigos. Ni se te ocurra decirme que me esconda con ellos». Su actitud desinhibida y radiante eclipsaba al propio sol. La forma en que ella arqueó las cejas se encontró con su mirada y cautivó a Si Chen. La miró fijamente durante un buen rato y simplemente dijo: «Ven conmigo».